Hola amigo de las motos y motores. Bueno, este video va porque me surgió a mí también y hay muchos que les debe estar pasando lo mismo. Uno al acelerar es como que la moto hace un y después levanta. Se toma un tiempito en levantar revoluciones cada vez que uno acelera. O sea, está media que lenta en la reacción, ¿sí? Y le voy a empezar a explicar uno de los motivos. Uno de los motivos consiste en la bomba de pique. La bomba de pique es algo que se usa más que nada en los autos. Uno quiere salir rápido y necesita fuerza en ese momento. Y entonces inyecta combustible al motor. Y voy a pasar a explicarles el motivo. Esta es de un auto, ¿ven? Por ejemplo, este cargador es de un auto. Yo cada vez que acelero, se abre la mariposa del acelerador, ¿sí? Pero no solamente eso se encarga de hacer el acelerador, sino que también mueve acá, por medio de esta leva, mueve esta leva, que es un material como similar al plástico, ¿sí? Tipo teflón, baquelita. ¿Ven? ¿Ven cómo trabaja? Y esta leva es de menor a mayor. O sea, si yo a medida que más arriba acelero, más profundo me va a ingresar este émbolo, ¿ven? Este pistón, que es el de la bomba de pique. Por eso uno dice, voy a ahorrar combustible, voy a acelerar poquito. Entonces hago trabajar poco a la bomba de pique. ¿Sí? Pero vamos a pasar al carburador, porque estamos con las motos. Vamos a pasar al carburador de moto, porque estamos con las motos, mejor dicho, ¿sí? Este carburador de moto, bueno, le falta el elemento acá que acciona la bomba de pique, ¿ven? La bomba de pique es esta, ¿sí? Yo cada vez que oprimo esto, produzco una presión acá adentro en un tubito que está con combustible. Y este combustible es inyectado por medio de este tubito de bronce, hacia el motor. Acá ingresa el aire, ¿sí? Como acá podemos ver, uno al apretar por este que tiene un O-ring, una juntita, va a tirar combustible hacia arriba. Este tenemos que comprobarlo si está bien. Poniendo un poco de combustible aquí dentro, uno al apretar tiene que hacerlo 2 o 3 veces porque está con aire, ¿no? Y después va a salir un chorrito de combustible. Cuidado con la cara, los ojos, ¿sí? Bueno, y este conducto va acá. ¿Eh? ¿Eh? Va ahí. Y de ahí inyecta el combustible acá. Este es un paso calibrado, ¿eh? Este tiene un agujerito muy, muy finito. Es como un cabello más finito lo que inyecta de combustible. En la antigüedad, en mi época, las motos chicas, o sea, se corría con 175, algunos 200. No existía esto. Y les digo que las motos tenían una reacción, uno tocaba el acelerador y respondían al instante. Esto es algo que va bien para motos de alta cilindrada. Para las de baja cilindrada no es algo muy, muy útil. Bueno, yo tenía un problema en mi moto, en la chinita, ya que es una moto nueva, pero noté que al acelerarla se tomaba un segundo en levantar revoluciones. En parte era el combustible que era de mala calidad. Entonces puse mezclado ahora, mitad premium, mitad combustible normal. Pero seguía siendo el problema ese. Entonces fui directo a la bomba de pique del carburador. Voy a pasar a mostrarles. A ver. Este es regulable por este método, ¿ven? Porque yo al acelerar, ¿ven cómo se mueve? Está inyectando combustible adentro. En este momento no lo hace porque yo tengo la canilla de ingreso de combustible cerrada. ¿Ven cómo acciona? Bueno, esto estaba muy, muy hacia abajo. La leva esta estaba tocando, cosa que yo apenas tocaba el acelerador, ya esta tenía un movimiento así. Ya inyectaba mucho combustible. Entonces eso hacía que el motor se ahogara. Pero al instante levanta revoluciones. Quema el combustible que dentro de más y levanta revoluciones. Pero no es lo ideal. Entonces yo lo aflojé, las contratuercas, y lo levanté bien hacia arriba para evitar que esté tan cerca de la leva, ¿sí? Que empuja a la bomba de pique para que accione, ¿sí? Voy a empezar a mostrar mejor acá. Si yo tengo una leva
A ver si me sale el dibujo. Así. ¿Eh? Este es el eje, donde esta leva trabaja. Y yo tengo acá el pernito. ¿Sí? Esta punta, para que llegue acá, voy a necesitar más distancia en el acelerador. Debo que acelerar más para que llegue a levantar y impulse la bomba de pique para que inyecte el combustible, ¿sí? Ahora, si yo lo tengo más cerca, así, ahí, yo apenas toco el acelerador, ya esto va a estar accionando hacia adentro, haciendo que la bomba de pique trabaje y me mande el combustible mucho antes. ¿Se entiende, no? Es una de las fallas que puede haber cuando un motor no reacciona bien, ¿sí? Esto muchos lo pasan por alto, no lo tienen bien en cuenta, pero es importante verlo. Así uno al paso también va a ahorrar combustible, ¿sí? Bueno, acá les muestro que compré una camarita ahora de estas GoPro, pero yo no quería fijarme acá el casco, pero yo con mi vista, ¿cómo hago para prenderla y apagarla? Y las letritas son tan chiquititas que no sé si estoy filmando, si la apagué, si la prendí. La tecnología no va conmigo porque los ojos no son lo mismo, que antes uno acá veía bien, acá o acá, no es lo mismo en una persona joven. Así que creo que gasté esto de más. Bueno, espero que el audio haya salido bien. Estoy hablando un poquito más fuerte para ver si se escucha. Estoy con mi celular nuevo, que el otro dijo, au. Bueno, quería mostrarle algunas fotitos de mi viaje, pero justo estoy filmándolo con el celular ahora. Bueno, en la próxima le voy a mostrar algunas fotitos de mi viaje, ¿sí? Bueno, espero vernos pronto en el próximo video y hasta pronto. Va.